Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a el espacio de Practicando la Gratitud. Y esta semana con una meditación muy importante y creo que en mayor o menor medida nos toca a todos, que es la meditación para trascender el miedo. Una meditación para trascender el miedo. Que bueno, con esta reflexión vamos a ir trabajando algunos de los aspectos que tocamos en la meditación para reforzar aquello que se va movilizando. Independientemente que la meditación y este tipo de meditaciones es para hacerlas varias veces y no quedarse con una sola vez, ¿no? Y ir viendo qué es lo que vamos experimentando, qué es lo que vamos sintiendo y qué es lo que nos va pasando en la medida que practicamos. Antes de comenzar con este tema en particular, me gustaría sí hacer una diferencia importante entre distintos tipos de miedos, entre un miedo real y un miedo imaginario, ¿sí? Porque cuando hablamos del miedo, muchas veces lo catalogamos como una emoción negativa, es una emoción desagradable, es una emoción que no nos gusta, pero tenemos que entender que todos los estados emocionales y todas las respuestas emocionales, por un lado, tienen su sentido y tienen su utilidad. Están ahí para algo, nos sirven para algo y son respuestas neurobiológicas que están estereotipadas y que tienen una función. Y en el caso del miedo, la respuesta del miedo es algo que nos protege, ¿no? Y muchas veces nos hace identificar que estamos frente a alguna amenaza. Entonces, hay que diferenciar lo que es el miedo real de lo que es el miedo imaginario, ¿no? Entonces hay muchas situaciones que nos pueden provocar miedo porque hay algo que está ocurriendo en este momento que pone en amenaza mi integridad física, mi salud, la de mis seres queridos. Entonces, en esos momentos el miedo nos ayuda y nos salva, pero dura lo que dura esa situación. ¿Qué es lo que pasa con el miedo imaginario? Como tantas veces vimos en las meditaciones del espacio de prácticas, qué es lo que pasa con lo que imaginamos o con lo que recordamos. ¿Cómo hacemos uso de nuestra capacidad de imaginar, de visualizar y nuestra capacidad de recordar? Porque muchas veces, si nos acostumbramos a vivir bajo el estrés, la tensión, la ansiedad, vamos a estar filtrando todas nuestras experiencias bajo el lente del miedo y todo va a ser una amenaza, todo va a ser un problema, todo puede ser motivo de preocupación, o mucho, ¿no? Entonces ahí es donde nos tenemos que meter sobre todo con el miedo que más daño nos hace, que es el miedo imaginario, porque es el miedo a lo que todavía no está ocurriendo, o es el miedo a lo que podría ocurrir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas de las cuales disponemos para enfrentar este miedo? Porque no está mal tener miedo, ojo, ojo. No es que tenemos que volvernos temerarios, ¿no? Que el temerario pasa a ser lo contrario a la persona con miedo. No siente miedo y va y no le presta atención a ninguno de sus indicadores internos que le indican que tal vez haya alguna amenaza. Y por ahí le toca después sufrir las consecuencias de no haber prestado atención a esas amenazas, ¿no? Entonces no estamos hablando de ser temerario, pero lo que estamos hablando por ahí es en esta diferencia que hay entre tener miedo y que el miedo te tenga a vos, ¿no? Una cosa es uno tener el miedo y otra cosa es que el miedo lo tenga a uno, ¿no? Que es cuando estos estados ya se vuelven una parte muy importante de uno. Entonces, volvemos a esta pregunta, ¿cuáles son las herramientas, cuáles son los dones humanos de los cuales disponemos para que el miedo no nos tenga, que podamos tener miedo sanamente, pero que el miedo no nos tenga? Y ahí es donde tenemos que tocar este tema que tocamos en la meditación, que por ahí tal vez al principio no lo conectamos mucho con esto del miedo, el relato del comienzo, pero que tiene que ver con los apegos. Tiene que ver con los apegos, que por un lado es la naturaleza de nuestra mente, la de apegarse a todas las cosas, porque nuestra mente
trata de aprender cómo son las cosas y una vez que las aprende, no quiere seguir gastando más energía en seguir aprendiendo cómo las cosas van cambiando y quiere quedarse con el modelo que ya está establecido. Entonces, cuesta a veces introducir este modelo más dinámico, más fluido y queremos las cositas encerradas y controladas sin sorpresas, ¿no? Entonces, cada vez que ocurre algo inesperado, las señales de alarma se encienden y me desestabilizan y a veces terminamos con la sensación de que algunos nacieron con estrella y otros nacieron estrellados y la mayoría de nosotros podemos sentir que nacimos estrellados, ¿no? Y que ya de movida tenemos un imán para que nos ocurran todas las cosas negativas. Pero muchas veces no nos damos cuenta que es nuestra manera de percibir la que nos hace experimentar todas las cosas negativas con mucha intensidad, con mucha anticipación, y donde quedamos muchas veces muy secuestrados por las cosas negativas que nos pasan, perdemos la perspectiva de todo lo bueno que nos pasa en nuestra vida. Por eso este tema para mí en relación a la gratitud es un tema fundamental, porque cuando está el miedo, este miedo imaginario exacerbado, no hay espacio químico en el receptor celular para que experimentemos la gratitud. Si yo todo lo que estoy haciendo es esperando que ocurra lo peor, ¿en qué momento yo me voy a sentir agradecido? Y ojo, que podemos agradecer un montón. Podemos agradecer porque no nos morimos, podemos agradecer porque no chocamos, podemos agradecer porque no le pasó nada a ningún familiar nuestro, podemos agradecer porque no nos despidieron del trabajo, podemos agradecer porque no nos robaron, podemos agradecer por un montón de cosas, pero si nos damos cuenta que los agradecimientos tienen este tono, por ahí no estamos agradeciendo desde la gratitud, sino que estamos agradeciendo desde el miedo a perder, ¿no? Y el miedo a perder no nos va a permitir conectar con la gratitud, porque la gratitud está encarnada, está enraizada en esta confianza radical en la vida, que también quiero ponerlo en un contexto, que no es una imposición que yo digo, ahora yo voy a confiar radicalmente en la vida, entonces ya se van los miedos y ya dejo de ser una persona con ansiedad y con preocupaciones recurrentes. No, tenemos que entender que hay un montón de mecanismos neurobiológicos aprendidos que ya están instalados y que por ahí nos hacen, como tantas veces lo vimos, reaccionar en automático de determinada manera. Pero el primer paso es identificar esos automatismos y es tomar conciencia de que tal vez hay automatismos que gatillan la ansiedad y gatillan los miedos, sobre los cuales tenemos que trabajar. Y a un nivel más profundo, y a un nivel más hasta metacognitivo y espiritual, tenemos que trabajar el tema de los apegos. Tenemos que ver a qué estamos apegados, a qué estamos aferrados. Porque si no podemos ver esto, podemos trabajar para tratar de calmarnos y mantener una estabilidad, pero cada vez que algo amenace aquello a lo cual estamos apegados, todo nuestro sistema va a entrar en alarma, en desequilibrio nuevamente, ¿no? Entonces, es muy importante que sigamos cultivando en nuestro interior esta mente abierta, esta mente flexible y esta actitud, como dice la meditación, de aceptación profunda, otro tema que lo trabajamos mucho, esta actitud de rendición frente a la vida, frente a las cosas que nos van sucediendo y que van apareciendo en nuestra vida, y esta actitud de entrega. Porque también gastamos mucha energía luchando contra las cosas que nos van pasando o luchando contra las cosas que nos podrían suceder. Y ahí es donde empezamos a gastar demasiada energía en luchar contra la negatividad o contra la posible negatividad. Y eso nos saca completamente de la conexión con la vida, nos saca completamente de la conexión con el ahora y de la conciencia en el presente, que es lo que me ayuda a estar en equilibrio. Ahí es donde yo me pierdo. ¿Podemos verlo esto? Muchas veces nos perdemos de esta manera. Estamos con el mapita mental de cómo tienen que ser las cosas y mientras las cosas son de la manera que yo quiero, vamos bárbaro. Cuando ese mapa
choca contra la vida porque la vida se plantea de manera diferente, la vida o las personas se plantean de manera diferente, ahí es donde el mapa no me sirve y nos empezamos a luchar contra la vida en lugar de querer transformar nuestro mapa. Por eso ahí la aceptación, la rendición y la entrega nos ayudan a desplegar esta confianza. Y cuando hay entrega, no hay espacio para el miedo. Porque si hay entrega, yo ya solté, yo ya trabajé el desapego, ya ahí no hay espacio para el miedo. No hay espacio para que el miedo me tenga. Sí puedo sentir miedo por algunas cosas, porque eso es parte de nuestra humanidad, pero no hay espacio para que el miedo me tenga. ¿Y cómo lo vamos a saber si lo tenemos a esto o no lo tenemos? Bueno, ahí está esa pregunta. Esa pregunta de que si alguna vez experimentaste la posibilidad de perderlo todo sin perderte a ti mismo. Me parece muy interesante esta pregunta. ¿Alguna vez experimentaste la posibilidad de perderlo todo sin perderte a ti mismo? ¿O el hecho de la posibilidad de perder algunas pequeñas cosas ya hace que te pierdas a vos mismo? ¿Cómo estamos ahí con esto? ¿Cómo estamos con esto? Son aspectos muy importantes, son aspectos muy profundos, que para quien quiera sacarle jugo a esto, hay mucho para indagar, hay mucho para indagar. No estamos hablando acá de fueguitos artificiales del supermercado espiritual, estamos hablando de cosas profundas, realmente. Porque es ahí cuando yo puedo sentir que existe la posibilidad de perderlo todo y yo con eso no me pierdo, que me doy cuenta que estoy centrado, porque pueden pasar un montón de cosas en el exterior, pero yo mi equilibrio lo resguardo sobre todas las cosas. Y ahí es donde realmente sabemos que nos hicimos dueños de nosotros mismos. Si no, toda nuestra seguridad va a depender de algo externo. Y bueno, todo mi bienestar va a estar atado a cómo esté aquello a lo cual yo ato mi seguridad. Y acá tenemos que citar nuevamente a este gran maestro, el doctor Frankl, ¿no? Que lo cito una y otra vez, realmente para mí un gran maestro, que nos trae esta lección de la última libertad humana, ¿no? Que él experimentó en los campos de concentración, que aunque estaba siendo sometido a trabajos forzados, no podía elegir su comida, no podía elegir su ropa, no podía elegir cuándo dormía, cuándo despertaba, no podía elegir a dónde ir, ni lo que hacía. Pero él se dio cuenta que podía elegir en su interior cómo tomarse todo esto. Y tal vez, por algunos momentos, tenemos que parar para hacernos esta pregunta simplemente. ¿Cómo quiero tomarme lo que hoy me está ocurriendo? Y yo lo conecto esto con la meditación de la semana pasada, porque no necesariamente estamos hablando de que me tengo que hacer esta pregunta cuando alguna dificultad toca la puerta. En los buenos momentos también tengo que preguntarme, ¿cómo quiero tomarme esto? ¿Cómo me quiero tomar esto que me estoy tomando? Esto que me está tomando, esto que me está tocando en mi vida, esto que me toca vivir hoy, ¿cómo me lo quiero tomar? ¿Cómo me quiero tomar este día? ¿Soy dueño de cómo quiero tomarme mis cosas o las cosas se adueñan de mí? Entonces, según cómo van saliendo, eso me va afectando. Y bueno, yo como siempre escucho estas preguntas y digo, soy el primero que tiene que trabajarlas. Claramente yo digo, siento que estas cosas son para ir trabajándolas y que todos las tenemos que trabajar de nuestra humanidad. Yo creo que hay muy pocas personas que por ahí son iluminadas y ya no tienen que trabajar estas preguntas, ¿no? Por mi parte, yo siento que tengo que trabajarlas un montón, y en eso estamos todos hermanados, en nuestra ignorancia, ¿no? Siempre digo esto, lo que más nos une es nuestra ignorancia. Entonces, está bueno que podamos detenernos un poquito, revisar estas cuestiones, que podamos ver si estamos atados a algo, cuáles son las cosas que nos desequilibran. Por ahí estamos atados a una manera particular de hacer las cosas, muy aferrados que las cosas tienen que ser de una manera. Por ahí estamos muy atados a nuestra salud, a los bienes materiales, o una persona. Y empezar a ser consciente de esto para empezar a trabajar ese desapego y esa capacidad de soltar que hasta nos va a permitir
experimentar y disfrutar más sanamente aquello que tenemos. Si al final la vida nada nos da, solamente nos permite experimentar transitoriamente con lo que nos da. Y todo algún día lo tenemos que devolver. No lo vamos a poder retener por demasiado tiempo. Esto lo tenemos que aprender. En la medida que no lo aprendamos, ahí esas preocupaciones imaginarias provocadas por estos apegos fuertes que generamos a que las cosas sean de una manera, nos van a seguir ocasionando mucho sufrimiento y ahí es donde nos perdemos a nosotros mismos. Así que yo espero que estas preguntas y esta reflexión y esta meditación realmente les pueda servir, les pueda ayudar. Y una vez más, espero también la devolución por parte de ustedes en los comentarios, cómo les fue con la meditación, cómo les fue con estas preguntas, cómo les va con este tema, cómo lo perciben. Si tienen alguna duda de algún concepto que vemos en la reflexión o en la meditación, por favor, háganla, porque por ahí yo asumo que hay algunas palabras que ya las conocen y tal vez no es así. No duden en hacerme las preguntas. Y por favor, no dejen de apoyarnos con su like, con una compartida y a suscribirse en el canal de YouTube, que eso también nos ayuda a que tengamos más visibilidad y podamos llegar a más personas, y nuestro objetivo es transmitir estos mensajes a la mayor cantidad de gente posible. Así que, una vez más, yo los abrazo, les agradezco por estar y les deseo que tengan un excelente día, una excelente semana. Un cariño y un abrazo muy grande.